El tren nocturno desde Londres depositó a la señorita Jane Marple en la pequeña estación de St. Yaris, ya solo cuando la niebla otoñal comenzaba a sentarse en el campo. Se quedó un momento de pie en el andén, sus penetrantes ojos azules captando el paisaje familiar, pero de alguna manera alterado, del pequeño pueblo que ella no había visitado durante unos 15 años. Miss Marple, mi querida Jane, la señora Partridge llegó apresuradamente por la plataforma, una mujer robusta y cómoda en sus 60 años, su rostro sonrojado de placer y el esfuerzo de moverse rápidamente. Dorothy, qué alegría verte, dijo Marple afectuosamente mientras se abrazaban. No has cambiado nada. Ni yo, respondió la señora Partridge. Tú, Jane, aunque sospecho que ambas lo somos, diciendo mentiras sobre la difícil situación. La señora Partridge se rió, pero había esa cualidad nerviosa que Miss Marple observó con interés. Ven conmigo. Mi cabaña está a un corto paseo. Espero que no la encuentres demasiado tranquila después de Londres. Mientras avanzaban por un estrecho callejón que salía de la estación, la señorita Marple observó que St. Yaris conservaba gran parte de su encanto de antaño. Cabañas de piedra agrupadas alrededor de una antigua iglesia, sus ventanas resplandecientes con luz cálida de lámpara contra el crepúsculo que se cernía. El aire lo transportaba una humedad peculiar que presagiaba una niebla pesada. «Recordarás mi cabaña, ¿no?», dijo la señora Partridge. «Por supuesto», respondió Marple, haciendo un gesto hacia adelante. «Todavía está justo al lado del cementerio, aunque confieso que ahora me inquieta más la proximidad a las tumbas que antes». «Qué curioso, señorita», comentó Marple suavemente. «Me resultaba bastante reconfortante estar así cerca de la iglesia». La señora Partridge, sus manos jugueteaban con los botones de su abrigo. «Sí, bueno, la perspectiva de uno cambia, especialmente cuando uno escucha ciertos sonidos en la noche». Miss Marple no dijo nada, pero sus ojos se volvieron pensativos. La cabaña era prácticamente como ella la recordaba. Techo bajo y acogedor, con cortinas de chintz y muebles muy gastados que hablaban de comodidad más que de moda. La señora Partridge se puso nerviosa, mostrándole su habitación, disculpándose por la humedad e insistiendo en que el té sería listo en breve. Durante el té y un excelente pastel de semillas, la señorita Marple esperó pacientemente a su amiga para ir al grano. Había recibido una carta de la señora Partridge hace 3 semanas, una misiva divagante que hablaba de soledad y nerviosismo, del pueblo, chismes y viejas leyendas. No estaba nada claro lo que había provocado la invitación, dijo Marple, pero presentía auténtica angustia bajo las alegres frases. «Debes pensar que soy muy tonta», dijo finalmente la señora Partridge, dejando la taza de té con un estrépito. «Invitaros a todos hasta aquí para lo que probablemente no sea más que un viejo capricho de mujer». «No pienso nada de eso», respondió la señorita Marple. «Tú mencionaste en tu carta que el pueblo ha estado bastante inestable últimamente. Es este asunto de la llamada de medianoche». La señora Partridge bajó la mirada. Su voz, aunque estaban completamente solos, temblaba. «Sé que suena absurdo, pero la gente está realmente asustada. 3 golpes en la puerta a medianoche, y luego alguien muere. Ya ha pasado antes, ¿sabes? Hace años. Las leyendas tienen una forma de perdurar», señorita Marple observó, «particularmente en los pequeños pueblos. Algo parecido a la historia de antaño de la señora Armon en St. Mary Mead, quien dijo haber sido vista caminando por el cementerio de la iglesia. Resultó ser la hija del sepulturero conociendo a un joven». La señora Partridge esbozó una débil sonrisa. «Sí, supongo que hay una explicación, pero las muertes fueron reales. Basta. La señora Cranston hace 5 años, y antes de eso, el viejo señor Ford. Ambos habían heredado la propiedad de la finca Trent. Y ahora está la señora Trent, viviendo sola en aquella cabaña del verde. Ha estado bastante agitada últimamente, según me han dicho». Las agujas de Miss Marple hacían clic constantemente mientras trabajaba en una pieza de punto azul pálido. «La finca Trent, esa era la casa grande en la colina, recuerdo. Se quemó hace 12 años. El anciano falleció poco después. Su fortuna se dividió entre diversas conexiones y antiguos sirvientes. La señora Trent fue su ama de llaves durante muchos años y recibió una suma considerable como legado, que provocó cierta conversación en el pueblo.
Antes de que la señorita Marple pudiera responder, llegó el sonido. 3 golpes deliberados resonando a través de la noche de niebla espesa. No en su puerta, pero en algún lugar cercano, propagándose con peculiar claridad a través del aire húmedo. El rostro de la señora Partridge palideció. «Oh, Jane». La señorita Marple se sentó con ella, tejiendo, y una rosa se movió hacia la ventana. Corrió la cortina y miró en la oscuridad. La niebla presionaba contra el cristal como algodón, ocultando todo lo que se encontraba más allá de unos pocos metros. Sin embargo, creyó detectar movimiento. Una sombra más oscura atravesaba el gris. «¿Viste algo?», preguntó la señora Partridge, susurrando. «Quizás sí, quizás no», respondió la señorita Marple, regresando a su silla, con expresión de alerta. «Estos golpes, Dorothy, siempre ocurren exactamente a medianoche. Eso dicen las historias, y siempre son 3 de ellos, muy distintos y deliberados. Qué interesante, más bien teatral, ¿no dirías? Creo que alguien está jugando una broma», dijo la señora Partridge. «Creo que, cuando las antiguas leyendas resurgen, uno debería considerar quienes podrían beneficiarse de su resurgimiento», respondió Miss Marple cuidadosamente. «Pero puedo estar completamente equivocada. Ya veremos lo que trae la mañana». Lo que trajo la mañana fueron noticias que viajaron por el pueblo como un incendio forestal. La señorita Marple estaba ayudando a la señora Partridge a preparar el desayuno cuando llamaron insistentemente a la puerta. La joven señora Baker, de la oficina de correos, sin aliento y con los ojos muy abiertos, anunció. «Oh, señora Partridge, señorita Marple, ¿lo han oído? La señora Trent ha fallecido. Fue encontrada por su cuidadora diaria, una mujer, hace menos de una hora, sentada en su silla junto al fuego, y dicen que los golpes se oyeron anoche. 3 de ellos, al igual que en los viejos tiempos. La persona que llama a medianoche ha vuelto». La señora Partridge se dejó caer en una silla, pero los ojos de la señorita Marple brillaron con interés. «Muy triste», dijo. La señora Trent había estado mal, que nadie lo supiera. Parecía pálida y preocupada estas últimas semanas. «¿Podríamos verla?», preguntó la señorita Marple. «Me doy cuenta de que es una petición inusual, pero la señora Partridge y yo la conocíamos un poco, y me parece que decirle una despedida apropiada reconforta». El médico dudó un instante y luego se encogió de hombros. «No veo por qué no». El doctor los condujo adentro, y los agudos ojos de Marple comenzaron su trabajo. Inmediatamente, la cabaña estaba impecablemente conservada, con un ligero olor a humedad proveniente de las ventanas demasiado cerradas. El sol de la mañana luchaba por abrirse paso a través de las cortinas, proyectando una luz tenue sobre los muebles que habían visto tiempos mejores, pero que fueron pulidos con esmero. La señora Trent todavía estaba sentada en su silla junto a la chimenea, su cabeza inclinada ligeramente hacia un lado, sus manos dobladas en su regazo. Había sido una mujer alta, una vez, juzgó la señorita Marple, aunque la edad le había encorvado los hombros. Su rostro, en la muerte, llevaba una expresión que podría haber sido de sorpresa, o quizás simplemente la holgura que conlleva un final tranquilo. «Parece muy tranquila», susurró la señora Partridge, secándose los ojos con un pañuelo. La señorita Marple se acercó, su mirada absorbiendo la escena con minuciosidad, como la de una mujer que había presenciado demasiadas muertes en el pueblo y podía leer detalles que otros pasarían por alto. La taza de té estaba sobre la mesita de al lado. La silla, aún medio llena. La tetera descansaba sobre el hogar, su superficie de porcelana brillando a la luz del fuego. «¿Puedo?», preguntó ella al médico, señalando hacia la tetera. «Si es imprescindible, aunque no puedo ver qué interés reviste», respondió él. Miss Marple levantó la tapa e inhaló delicadamente. Su expresión no cambió, pero la señora Partridge, que la conocía desde hacía 40 años, vio de repente una mirada penetrante. Una mirada tan fuerte y mezcla, observó la señorita Marple con suavidad. Su cualidad era casi medicinal. Ella reemplazó la tapa y giró su atención hacia la habitación. Fue entonces cuando notó la presencia del gato. Un gran gato atigrado estaba sentado junto a la puerta, observándolo sin pestañear, con ojos verdes. Sus patas, observó la señorita Marple, estaban claramente embarradas, dejando pequeños rastros en el suelo,
que por lo demás estaba impecable. ¿La señora Trent tenía un gato?, preguntó. Ah, sí, ese es Bruto, dijo el doctor Haydock. Le puse el nombre de César. ¿Bruto?, dijo ella. Apuñalado por la espalda por aquellos en quienes ella confiaba. O algo así. Idea dramática. Nunca lo deje salir. Si mal no recuerdo, era bastante dedicado a mantenerse adentro. Qué curioso, entonces, que sus patas estén tan embarradas. El doctor miró al gato con leve sorpresa. Así es. Deben haber salido de alguna manera. La señorita Marple se dirigió a la puerta trasera que daba a una pequeña cocina-jardín. La puerta estaba bien cerrada, pero cuando examinó el pestillo, encontró que se movía con una suavidad inusitada. Esto ha sido engrasado recientemente, observó. Muy recientemente, de hecho, uno aún puede percibir su aroma. Quizás a la señora Trent le molestaban los chirridos. La señora Partridge sugirió. Quizás, aunque entiendo que rara vez entraba en el jardín mismo, su mujer cotidiana. Supongo que lo habría mencionado si lo hubiera hecho o le han pedido que se encargue de dicha tarea. Salió afuera, y sus ojos penetrantes atraparon algo más. La puerta del jardín, una estructura baja de madera que se abría al camino detrás de la cabaña, mostraba señales de mantenimiento reciente. Las bisagras brillaban con aceite fresco, y había tenues marcas en la tierra húmeda más allá, como si alguien hubiera estado allí de pie, cambiando su peso de un pie al otro. Cuando regresó al interior, encontró al doctor Haydock preparándose para marcharse. He hecho mi informe a la gente, dijo. Causas naturales, insuficiencia cardíaca. La mujer era anciana, vivía sola, y su corazón simplemente dejó de latir. Pasa todos los días. Me temo que sí, día tras día, admitió él. Por supuesto, señorita Marple. De acuerdo. Aunque me pregunto, doctor, sobre ese té. El aroma era bastante distintivo. Solo té fuerte, señorita Marple. La gente lo prefiere así. Efectivamente. Sin embargo, recuerda bastante a algo. Una vez me encontré en St. Mary Mead con un caso relacionado con el desafortunado suceso de la señora Bantry, huésped de la casa. El té había estado bastante bien, fuertemente elaborado para disimular otro sabor, un sabor amargo, algo parecido a las almendras. El rostro del doctor Haydock cambió sutilmente. Se preparó, dejó su bolsa y regresó al hogar a levantar la tetera con más atención. Tras un largo rato, alzó la vista, su expresión grave. Puede que tengas razón. Me lo llevaré para examinarlo, aunque espero que estés equivocada. Yo también, doctor. Yo también. Después de que se marchó, llevándose la tetera cuidadosamente envuelta en un paño, la señorita Marple continuó su examen de la cabaña. En el salón, encontró evidencia de una vida vivida con comodidad y soledad, libros alineados en una pared, en su mayoría novelas y biografías. Su escritorio se quedó junto a la ventana, cuya superficie estaba desnuda a excepción de un secante y un tintero. Fue la señora Partridge quien se percató de las cenizas en la chimenea. Jane, mira. Alguien ha estado quemando papeles. De hecho, entre las cenizas grises del fuego de la mañana, había fragmentos más oscuros, los restos de lo que parecían ser cartas o documentos. La señorita Marple se arrodilló con cuidado, sin prestar atención a su falda, y los examinó con gran interés. Quemó bastante últimamente, murmuró. Dentro del último día o dos, debería decir. Puedes todavía ver restos de tinta en esta pieza. Extrajo un pequeño fragmento con un pañuelo, un rincón que se había escapado de la destrucción total. En él se veía claramente un matasellos de Londres y lo que parecía ser escritura masculina. Alguien, dijo la señorita Marple pensativa, entró en esta casa en silencio. El pestillo aceitado, la puerta engrasada, alguien que no deseaba anunciar su presencia, y alguien que deseaba ocultar correspondencia que podría resultar reveladora. Pero Jane, si se trató de un asesinato, seguramente el asesino no habría dejado rastro. Querida Dorothy, los asesinos son muy poco comunes, tan listos como se creen. Planifican las cosas importantes y olvidan lo demás, lo pequeño. Algo parecido al señor Cargill en St. Mary Mead, que recordaba establecer una coartada para el momento del asesinato, pero olvidó que sus zapatos llevarían arcilla roja distintiva del sendero del jardín de la víctima. Volvió a mirar a la mujer muerta,
en su silla, mientras el gato embarrado los observaba con sabiduría ancestral, en la casita cuidadosamente cuidada que había podido convertirse en escenario de un posible asesinato. La persona que llama a medianoche, dijo en voz baja, empieza a parecer bastante menos sobrenatural y bastante más calculada de lo que sugiere la leyenda. Alguien quería a Lydia Trent muerta y usó una antigua superstición del pueblo para disfrazar su propósito. La pregunta ahora es, ¿por qué? Y lo más importante, ¿quién? El salón de té del pueblo ocupaba la planta baja de un edificio de entramado de madera que una vez había sido la antigua posada de diligencias. La señora Elmsworth, su propietaria, era una mujer de proporciones amplias e incluso más amplias curiosidades, cualidades que Miss Marple había aprendido a valorar mucho en sus investigaciones sobre la vida del pueblo. «¡Qué cosa tan terrible!», dijo la señora Elmsworth, dejando una tetera y un plato de bollos con bastante más fuerza de la necesaria. Pobre señora Trent, sentada allí completamente sola cuando llegó su hora, aunque debo decir que había quienes lo predijeron. En efecto, dijo la señorita Marple con suavidad, añadiendo leche a su taza con cuidadosa precisión. La leyenda, ya sabes, la medianoche llamante, 3 golpes y la muerte antes del amanecer. Ya ha pasado antes, mis palabras. La señora Partridge se removió incómoda en su silla, pero la señorita Marple se inclinó hacia adelante, captando la atención de todos. Interesante. Confieso que no sé nada de esta leyenda. Quizás usted pueda iluminarnos. La señora Elmsworth no necesitaba más ánimo. Sacó una silla y se acomodó, mirando a su alrededor para asegurarse de que otros clientes recibieran un suministro adecuado de té y chismes. Se remonta a 50 años atrás o más. Comenzó, bajando su voz en un susurro dramático. Había una joven criada que trabajaba en la antigua casa Trent, la gran finca en la colina. Una cosa muy bonita, según todos los indicios, pero que se creía superior a su condición. Estaba enamorada del joven amo Trent, el hijo del anciano caballero. Un bastante común situación, observó la señorita Marple, como la pobre Sally Rollers en St. Mary Mead, quien se convenció de que el escudero sobrino se casaría con ella. Acabó mal. Me temo. Solo para esta chica. Su nombre era Margaret Dane. Ella pensaba que la haría una mujer honesta, pero la familia tenía otros planes. La casaron con una chica londinense con dinero y conexiones. Margaret fue despedida. Sin un personaje, se convirtió en el frío. ¡Qué cruel!, murmuró la señora Partridge. Eso no es lo peor, continuó la señora Elmsworth. Fue encontrada 3 días después ahogada en el estanque del molino. Algunos dijeron que fue un accidente, otros que ella saltó, pero su madre juró que la habían asesinado. En su lecho de muerte, la anciana maldijo a la familia Trent y dijo que antes de cada muerte, a medianoche, se oyeron 3 golpes en la puerta. Una advertencia desde el más allá. La señorita Marple bebió su té pensativa. ¿Se ha manifestado esta maldición? En efecto, si lo tiene, dijo la señora Elmsworth. El propio señor Trent, hace 50 años, justo después de que se pusiera la maldición, oyó los 3 golpes la noche anterior a su derrame cerebral. Luego no hubo nada durante años, hasta que la herencia fue dividida después del incendio que destruyó la casa. ¿El incendio que destruyó la casa?, preguntó la señorita Marple. Hace 12 años, ¿verdad? Sí, fue una terrible tragedia. Él se convirtió en un ermitaño después de que su esposa lo dejara. Vivía solo en esa gran casa con solo unos pocos sirvientes. El fuego comenzó en su estudio. Cuando alguien se dio cuenta, ya era demasiado tarde. Lo encontraron en su escritorio, abrumado por el humo. ¡Qué terrible la herencia! Ah, aquí es donde se pone interesante, dijo la señora Elmsworth inclinándose más cerca. Nada fue a sus parientes londinenses. Todo se repartió entre aquellos que le fueron fieles. La señora Trent, que había sido su ama de llaves durante 30 años, obtuvo la mayor parte. Luego el viejo señor Ford, su gerente, y la señora Cranston, su enfermera, en sus últimos años. Las agujas de la señorita Marple hacían clic constantemente mientras trabajaba en su labor de punto. Todos esos benefactores han fallecido. Ford, hace 8 años, encontrado muerto en su jardín tras oír los 3 golpes. Luego la señora Cranston, hace 5 años, lo mismo. 3 golpes a medianoche.
muertos antes del amanecer, y ahora la señora Trent. ¿De qué murieron?, preguntó la señorita Marple. Naturalmente, dijo la señora Elmsworth, corazones que fallan, ese tipo de cosas. Pero todos saben que era la maldición. Todos, excepto quienes piensan racionalmente. Una voz surgió a sus espaldas. Se volvieron para encontrar a una mujer alta, de rasgos angulosos, de unos 40 años, de pie junto a la mesa. Llevaba un traje de tweed bien cortado y se comportaba con elegancia, con el aire de alguien acostumbrado a la autoridad. «Señorita Dane», dijo la señora Elmsworth, con tono que se enfrió notablemente. «No pude verte entrar. Evidentemente, no pude evitar escuchar tu recitación de la mitología del pueblo. Ojalá la gente dejara de difundir estas ridículas historias sobre mi tía abuela». «¿Tu abuela tía?», preguntó Miss Marple cortésmente. «Margaret Dane era la abuela de mi abuelo», respondió la joven con firmeza. «Hermana, la llamada criada maldita». «Señorita», la voz de Dane era amarga. «La verdadera maldición», dijo, «es como su memoria ha sido tergiversada hasta convertirse en una historia de fantasmas para asustar a los niños y adultos crédulos». Ella se sentó sin invitación, sus ojos oscuros brillando. «Mi tía abuela era una joven respetable, que cometió el error de confiar en un hombre que estaba por encima de su posición. No se ahogó ella misma, desesperada, y ciertamente no lanzó ninguna maldición. Fue asesinada, empujada a ese estanque por alguien que quería silenciarla». «Parece usted muy segura de eso», observó suavemente la señorita Marple. «He hecho un estudio del caso. La investigación fue una farsa. Ninguna investigación adecuada. Solo una precipitación al veredicto de muerte accidental. La familia Trent tenía influencia, y la usó para encubrir un inconveniente». «¡Escándalo!», exclamó la señora Elmsworth, indignada. «Esa es una acusación grave, señorita Dane. Es la verdad. Y ahora, 50 años después, la gente todavía usa el nombre de la pobre Margaret para explicar las muertes sospechosas. 3 personas que heredaron la fortuna Trent, todas muertas en el lapso de una década. ¿No te parece bastante conveniente?». Los ojos de la señorita Marple se aguzaron. «¿Lo crees? ¿Existe alguna conexión?». «Creo que sí. Hechos, no maldiciones. Alguien ha estado eliminando sistemáticamente a los Trentaires. La leyenda de la medianoche proporciona una cobertura perfecta. Todo el mundo está demasiado ocupado teniendo miedo de fantasmas para buscar al mismo asesino humano entre ellos». «¿Lo has compartido?», preguntó la señorita Marple. Me rió brevemente. ¿Qué iba a decir? ¿Qué sospecho de asesinato basándome en un patrón que abarca 8 años? Lo descartan como un chiflado. Solo otro Dane con resentimiento contra el nombre Trent. Ella se levantó de repente. «Pero recuerde mis palabras. Si hay algo sospechoso en la muerte de la señora Trent, saldrá a la luz. Algunos de nosotros nos negamos a dejar que el pasado quede enterrado bajo leyendas convenientes». Después de que se marchó, la señora Elmsworth resopló con desaprobación. «Siempre ha sido así de amargo», dijo, removiendo viejos recuerdos y problemas que es mejor dejar de lado. «Quizás», dijo pensativa la señorita Marple, «aunque a menudo he encontrado que esos viejos problemas tienen la capacidad de crear otros nuevos si no se resuelven adecuadamente. Más bien, como la señora Protero en St. Mary Mead, descubrí que un secreto de 40 años sobre una escritura de propiedad condujo directamente a los planes financieros de su sobrino». Recogió su labor de punto y su bolso. «Dígame, señora Elmsworth, ¿qué heredó exactamente la señora Trent de un anciano? Usted mencionó que era sustancial». «Dinero, sin duda. Algunos dijeron 20.000 libras esterlinas. Pero también había joyas, piezas familiares que habían pertenecido a la primera señora Trent. Bastante valiosa, según tengo entendido. Aunque nadie las ha vuelto a ver desde entonces». «Qué interesante, señorita Marple», murmuró la señora Partridge. «Las joyas tienen una forma de causar problemas. Son como gallinas en ese sentido. Crees que las tienes bien guardadas bajo llave, y luego desaparecen, y descubres que alguien ha estado planeando el robo desde hace bastante tiempo. A veces, mientras regresaban caminando por el pueblo, la señora Partridge se aventuró a preguntar, ¿de verdad cree que la señorita Dane podría tener razón? ¿Que alguien ha estado asesinando a los herederos? Creo, respondió la señorita Marple,
que las leyendas son cosas muy útiles para aquellos que desean encubrir sus crímenes, y creo que deberíamos descubrir qué se convirtió en esas joyas. Pueden ser la clave de toda esta desafortunada situación. El sol de la tarde comenzaba a descender cuando la señorita Marple sugirió un paseo. La señora Partridge, cada vez más nerviosa a medida que avanzaba el día, coincidió con alivio visible, sintiendo que el aire fresco y el ejercicio podrían disipar las sombras que parecían reunirse a su alrededor. Pensé que podríamos pasar por delante de la casa de campo de la señora Trent otra vez, dijo la señorita Marple con naturalidad, ajustándose el sombrero. El jardín se ve tan bien conservado. Me gustaría verlo en mejor luz. La señora Partridge le dio a su amiga una mirada cómplice. Mira, Jane, no estarás pensando en ir adentro otra vez. El agente lo ha cerrado con llave. Por supuesto que no, querida, replicó Miss Marple. Un simple paseo inocente. Aunque confieso que he estado pensando en lo que usted mencionó en su carta. Últimamente, la señora Trent parece ansiosa. ¿Confiaría en usted alguna vez? No exactamente confiar, dijo Dorothy, pero sí me la encontré en la oficina de correos hace aproximadamente una semana. Ella parecía bastante agitada. No dejaba de mirar por encima del hombro como si esperara a alguien. Cuando le pregunté si se encontraba bien, continuó la señora Partridge, dijo algo bastante extraño. Oh, dijo, hay una carta que debo quemar antes de que él llegue. Le pregunté a quién se refería, pero ella simplemente negó con la cabeza y se apresuró lejos. Pensé que tal vez se estaba volviendo confusa con la vejez. La señorita Marple meditó, sus ojos pensativos. No confusión, creo, sino miedo. Ella sabía que alguien venía, y tenía correspondencia que deseaba ocultar. Ya habían llegado a la cabaña. La luz de la tarde iluminaba el césped, las cortinas corridas y la puerta del jardín, que estaba bien cerrada. Miss Marple se detuvo junto al muro bajo de piedra, su mirada viajando sobre los cuidados macizos de flores y el pequeño huerto que había más allá. Dorothy, ¿sabes por casualidad si la señora Trent contrataba a alguien para que le ayudara con las tareas domésticas? Oh, sí. La señora Fletcher viene casi todas las mañanas. Lo ha hecho durante años. Una mujer muy fiable, siempre puntual y minuciosa. Ella fue quien encontró el cuerpo. Pobrecito. Me gustaría mucho hablar con ella, dijo Miss Marple. La señora Partridge señaló una pequeña cabaña apenas visible al final del carril. Justo ahí. ¿La llamamos? Estoy segura de que apreciaría la compañía. Estas cosas son muy angustiantes para quienes las descubren. La señora Fletcher demostró ser una mujer sensata, de unos 50 años, con manos curtidas por el trabajo y la manera directa de alguien acostumbrado al esfuerzo. Los recibió en una sala de estar impecable, donde ofreció té, que la señorita Marple aceptó agradecida. Fue terrible encontrarla así, dijo la señora Fletcher, con las manos temblando un poco mientras vertía. He trabajado para la señora Trent estos últimos 15 años, y nunca pensé que la vería muerta en su silla de esa manera. ¿A la hora habitual? Preguntó suavemente Miss Marple. Sí, igual que siempre. Tengo mi propia llave, explicó. Me dejé entrar por la puerta trasera, como prefería la señora Trent. Le gustaba tener privacidad por las mañanas. Normalmente todavía estaría desayunando, pero cuando entré, la cocina estaba fría, el fuego apagado, y entonces supe que algo andaba mal. ¿Te mencionó que se sentía mal? La señora Fletcher negó con la cabeza. No, aunque había estado nerviosa la semana pasada, comenzando por los sonidos, comprobando las ventanas. Me preguntó 2 veces si había engrasado el pestillo de la puerta del jardín, que yo había hecho como ella pidió. Igual que chirriaba ruidosamente y perturbaba su sueño. Miss Marple intercambió una rápida mirada con la señora Partridge. ¿Cuándo te lo pidió? ¿Engrosarla? Déjeme pensar. Habría sido hace 5 días, el jueves. Ella era muy particular al respecto. Quería que se terminara el pestillo de la puerta trasera y la puerta del jardín como es debido. Dijo que no podía soportar el ruido. Que considerado de su parte pensar en su comodidad, observó Miss Marple. Estos pestillos chirriantes pueden ser muy molestos cuando uno intenta trabajar en silencio. Eso es lo que pensé. Señorita, dijo la señora Fletcher. Sin embargo, ahora me pregunto, si alguien quería venir en voz baja, como diciendo, bueno,
Esos pestillos aceitados lo facilitarían, ¿verdad? Un pensamiento inquietante, sin duda. Cuéntanos, señora Fletcher, ¿se dio cuenta de algo inusual en la cabaña ayer por la mañana? ¿Algo fuera de lugar o inesperado? La mujer consideró cuidadosamente. El incendio se dejó ardiendo hasta muy tarde. Había cenizas de papeles quemados, lo cual era extraño porque la señora Trent era muy particular sobre los residuos. Guardaba periódicos viejos para encender el fuego, nunca cartas u otros papeles, y había una vela en el salón, reducida a cenizas en su soporte. Una vela, no una lámpara. Señorita, una vela de cera adecuada. Lo bueno, amable. La señora Trent rara vez usaba velas, prefería sus lámparas de aceite, pero allí estaba, justo al lado del escritorio, con cera goteada por todo el soporte. Miss Marple se inclinó hacia adelante con interés. ¿Podría usted, por favor, mostrarnos exactamente dónde estaba posicionada esta vela? Si pudiera hacer un pequeño boceto. Tal vez. La señora Fletcher accedió, sacando lápiz y papel. Su dibujo mostraba el escritorio junto a la ventana y el candelabro colocado ligeramente ladeado. Y debajo, sugirió la señorita Marple, ¿había algo sobre la superficie del escritorio, debajo de la vela? Ahora que lo menciona, dijo la señora Fletcher, había una marca oscura en la madera, como si algo hubiera sido quemado allí, y en la chimenea entre las cenizas encontré esto. Se levantó y recuperó un pequeño objeto de la repisa de la chimenea. Era una esquina carbonizada de papel grueso, no más de 1 pulgada cuadrada, con restos de lo que parecía ser un sello de cera roja. Lo mantuve, dijo, sin saber muy bien por qué. Parecía algo que la señora Trent habría querido conservar si no se hubiera quemado. La señorita Marple examinó el fragmento cuidadosamente a través de sus gafas. El papel era de buena calidad, del tipo que se usaba para correspondencia formal. El sello, aunque dañado, soportaba lo que podría haber sido un escudo o monograma. ¿Puedo quedarme con esto, señora Fletcher? Prometo devolverlo si resulta importante. Por supuesto, señorita, aunque no puedo ver que podría ser útil. Mientras regresaban a casa de la cabaña de Partridge, la señorita Marple estaba inusualmente silenciosa, su mente claramente ocupada con los descubrimientos del día. Jane, dijo finalmente la señora Partridge, ¿en qué estás pensando? Estoy pensando, respondió lentamente la señorita Marple, que la señora Trent pasó su última noche quemando correspondencia a la luz de las velas, correspondencia que deseaba destruir completamente usando la llama de una vela, en lugar de simplemente tirar los papeles al fuego donde podrían ser recuperados. Alguien venía, alguien a quien ella temía, y estaba decidida a que no encontraran esas cartas ni su contenido. ¿Pero quién? Eso, mi querido Dorothy, es lo que debemos descubrir, aunque sospecho que tiene algo que ver con el asunto mencionado en el fragmento que encontré ayer, el asunto de las joyas, dijo ella. Sacó de su bolso el trozo de sobrecarbonizado que había recuperado de la chimenea de la casa de la señora Trent, colocándola junto al fragmento que la señora Fletcher les había dado. Incluso en su estado dañado, ciertas similitudes eran evidentes. Lo mismo papel, murmuró la señorita Marple. La misma mano, a menos que esté muy equivocada, el mismo remitente. Alguien que escribió a la señora Trent sobre joyas, y alguien cuya correspondencia se sintió obligada a destruir antes de su llegada, muy similar a la pobre señorita Grensore en St. Mary Mead, que quemó toda evidencia de los intentos de chantaje de su sobrino. Desafortunadamente, no sobrevivió para testificar en su contra. La señora Partridge se estremeció. ¿Estás diciendo que la señora Trent era víctima de chantaje o amenazas? O tal vez simplemente contactada por alguien a quien tenía buenas razones para temer. Pero una cosa más, interrumpió Miss Marple. Es seguro que el llamador de medianoche no es una entidad sobrenatural. Es un muy humano asesino que utiliza una antigua leyenda para disfrazar sus crímenes y escribe cartas antes de que ataque. La mañana trajo consigo un desarrollo que Miss Marple había estado anticipando. El doctor Haddock llegó a la casa de la señora Partridge poco después del desayuno, con expresión grave. Señorita Marple, le debo una disculpa, y más que eso, les debo gracias. Tenías toda la razón sobre ese té. Había rastros de digitalis en la olla, suficiente para detener el corazón de un anciano en cuestión de minutos. La señora Partridge jadeó, pero la señorita Marple simplemente asintió pensativa.
Sospechaba mucho. El aroma a almendra amarga era bastante distintivo, aunque ingeniosamente enmascarado por el té fuerte. La Digitalis tiene esta cualidad particular, muy parecida al caso del jardinero del viejo coronel Vantry, quien utilizó té de dedalera para eliminar a un rival por el cariño de su hija. Se ha notificado a la policía, continuó el doctor Haddock. El agente Breguer está fuera de sí. Nunca habíamos visto algo así. Hubo un asesinato en St. Yaris, no en mí, recuerdo vivo. Le ha preguntado a Scotland Yard para derribar a alguien, pero mientras tanto está tratando de reunir toda la información que pueda. Lo más sensato. Doctor, ¿alguien ha examinado la correspondencia reciente de la señora Trent? Preguntó Miss Marple. Creo que sí. Puede haber cartas de considerable interés, respondió Haddock. El agente mencionó haber encontrado algunas facturas y avisos rutinarios, nada de importancia. La señorita Marple explicó lo del quemado de cartas y los fragmentos que habían recuperado. El doctor Haddock escuchó con creciente interés. ¿Crees que alguien le escribió para advertirle de su visita? Creo que es muy probable, dijo Miss Marple, y creo que la oficina de correos podría ser capaz de aclarar el asunto. ¿Me acompañarías, doctor? Su presencia podría animarla a ser más abierta. La oficina de correos ocupaba una esquina de la tienda general, presidida por la señora Bellamy, una mujer de rasgos afilados que parecía saber todo lo que sucedía en St. Yaris, ya fuera por correo o por chismes. Buenos días, señora Bellamy, saludó el doctor Haddock. Estamos aquí en asuntos bastante oficiales. Esta es la señorita Marple, que ha estado ayudando al agente Breguer con preguntas sobre la muerte de la señora Trent. Los ojos de la señora Bellamy se abrieron de par en par. Dicen que fue un asesinato. ¿Es cierto? Preguntó. Me temo que sí. Ahora necesitamos saber si usted sabe algo sobre alguna carta que la señora Trent haya recibido en la última semana más o menos. ¿Puede ayudarnos? La jefa de correos asintió, sacando un gran libro de contabilidad y comenzando a hojear sus páginas. Déjeme ver. La señora Trent no recibía mucho correo, la verdad. Carta de su abogado en Londres cada mes más o menos, facturas habituales y circulares. Pero la semana pasada hubo algo inusual. Adelante, señorita Marple, animó amablemente. Llegaron 2 cartas con pocos días de diferencia. La primera llegó por correo ordinario desde Londres. Papel de buena calidad, letra masculina. Recuerdo haber pensado que era inusual para ella recibir correspondencia personal. 2 días después, llegó otra carta, también de Londres. Precisamente eso, confirmó Bellamy. Este no tenía sello. Sin matasellos, fue entregado en mano. Se coló por la ranura de la puerta temprano en la mañana, antes de que se abriera la oficina de correos. La reconocí por el nombre de la señora Trent en el sobre. ¿Te fijaste en la letra? Preguntó Miss Marple. La misma mano que la primera carta. Lo juro. Muy distintiva, bastante anticuada en estilo, inclinada hacia la derecha con mayúsculas elaboradas. Y usted entregó esta carta a la señora Trent, añadió. Yo hice eso mismo por la mañana cuando ella entró para su pensión. Se puso muy pálida cuando la vi y lo guardó en su bolso sin abrirlo, aunque sus manos temblaban terriblemente. Miss Marple intercambió miradas con el doctor Haddock. Esto habría sido. ¿Cuántos días antes de su muerte? 3 días. Fue el lunes y murió el miércoles por la noche. La señora Trent le comentó algo sobre alguna preocupación o temor. La jefa de correos vaciló. Me hizo una pregunta extraña, dijo. Preguntó. Si una persona quisiera venir a St. Yaris como yo sin que se dieran cuenta, ¿cómo podrían llegar? Le dije que podían tomar el turno de tarde del tren desde Londres, el que llega a las 10, o podrían conducir, lo que significaría quedarse en algún lugar de la noche a la mañana. Luego preguntó por hoteles cercanos. Mencioné el Red Lion, a unos 3 km de distancia. Parecía estar pensando profundamente en algo, pero no me lo contó. Tras agradecer a la señora Bellamy por su ayuda, los 3 salieron de la tienda considerando esta nueva información. Alguien le escribió 2 veces, una por correo ordinario y otra mediante entrega en mano. Eso sugiere que estaban en la zona o enviaron a alguien por delante. Precisamente, dijo Miss Marple. La primera carta anunciaba su intención de visitar. La segunda fue más inmediata. Quizá una advertencia o instrucciones. ¿Instrucciones para qué?
Preguntó el doctor Haddock. Eso queda por ver. Pero creo que debemos examinar esa segunda carta con más cuidado, respondió la señorita Marple. Señora Bellamy mencionó que llegó sin sellar. Eso significa que alguien la entregó personalmente lo suficientemente temprano como para deslizarla por la puerta antes de que se abriera la oficina de correos. Se volvieron hacia el doctor Haddock. El agente Breguer encontró esta carta entre las pertenencias de la señora Trent, dijo Miss Marple. ¿La revisaremos directamente? Su casa estaba justo por el callejón. El agente Breguer, un hombre estoico de unos 50 años, parecía claramente incómodo con el giro de los acontecimientos en su tranquilo pueblo. Los recibió en su pequeña oficina, convertida en sala delantera llena de archivos ordenados y el tenue olor a tabaco de pipa. El inspector Craop de Scotland Yard llegará mañana por la mañana, dijo Breguer. Se ha encargado de un asesinato en casos anteriores. Conoce su oficio. Excelente, dijo Miss Marple con calidez. Mientras tanto, hemos aprendido algo de interés. La señora Trent recibió 2 cartas la semana pasada del mismo remitente. ¿Las encontró entre sus pertenencias? Preguntó Breguer. No, corrigió Miss Marple. Cartas personales, probablemente destruidas, salvo un fragmento, produjo la esquina carbonizada del sobre con matasellos de Londres. Pero debería haber habido una segunda carta, entregada en mano el lunes por la mañana, sin sello. Hice una búsqueda exhaustiva. Si existió, ella la quemó o se la llevó el asesino. ¿El asesino? Reflexionó Breguer. Sí, es bastante posible, dijo Miss Marple. La carta podría haber contenido algo incriminatorio, algo que apuntara directamente a la identidad del asesino. El doctor Haddock se inclinó hacia adelante. Miss Marple ha estado examinando el caso bastante a fondo, Breguer. Creo que deberías escuchar lo que ha aprendido. Miss Marple procedió a relatar sus descubrimientos, los pestillos engrasados, el gato embarrado, la correspondencia quemada y los fragmentos que sugerían cartas sobre joyas. El agente escuchó con creciente respeto. Así que piensas que alguien escribió a la señora Trent, la visitó y luego envenenó su té, resumió Breguer. En resumen, alguien quería verla muerta y usó la leyenda del llamador nocturno para encubrir el crimen. Los 3 golpes fueron una puesta en escena deliberada, con la intención de hacer que la muerte pareciera sobrenatural, pero la realidad era mucho más calculada. Miss Marple hizo una pausa y continuó con cautela. Agente, me pregunto si podría hacer consultas en el Red Lion en el pueblo vecino. Alguien podría haber alquilado una habitación allí recientemente o preguntado por St. Yaris, específicamente sobre la señora Trent. Enviaré un mensaje de inmediato, respondió Breguer, aunque podría no recordar mucho sobre sus invitados. Por el contrario, dijo Miss Marple con una leve sonrisa, los hoteles siempre recuerdan a huéspedes inusuales. Sospecho que nuestro asesino, a pesar de su planificación cuidadosa, demostrará haber sido memorable. Sin duda, gente inteligente con frecuencia es recordada de maneras que no anticipa. El inspector Craop llegó por la mañana en tren, un hombre delgado y de aspecto inteligente en sus 40, quien impresionó de inmediato a la señorita Marple con su enfoque metódico del caso. El agente Breguer le informó detalladamente y solicitó una reunión con Miss Marple antes de iniciar su investigación oficial. Se encontraron en la sala de estar de la señora Partridge, donde Miss Marple había dispuesto los fragmentos de evidencia como piezas de un rompecabezas sobre la mesa de té. Agente Breguer habla muy bien de sus observaciones, señorita Marple, dijo el inspector Craop, aceptando una taza de té. Dice que notas el aroma a almendra amarga inmediatamente. Uno aprende a estar atento a tales cosas en un pueblo pequeño. Teníamos un caso similar en St. Mary hace algunos años, respondió Miss Marple con modestia. El aroma es bastante distintivo una vez que lo has olido. También has estado investigando las cartas que recibió la señora Trent. ¡Qué emprendedora eres!, dijo la señorita Marple, sonriendo amablemente. Simplemente haciendo preguntas, inspector. La jefa de correos fue la más útil. Creo que las cartas son fundamentales para comprender por qué la señora Trent fue asesinada. A mí también, respondió Breguer. Por eso estoy particularmente interesado en lo que observé la noche del asesinato. Breguer, ¿le dirías a la señorita Marple lo que me contaste? El agente se removió incómodo en su silla. No mucho, señor.
Estaba haciendo mis rondas habituales esa noche, comprobando que todo estaba a salvo en el pueblo. La niebla era muy densa. Ojo, muy densa de hecho. Era difícil ver más allá de unos pocos metros. Adelante. ¿Qué hora era? Preguntó la señorita Marple. Entre las 11 y la medianoche. Siempre hago una última ronda antes de entrar. Fue entonces cuando lo vi. Un caballero caminando por el sendero que pasa por la cabaña de la señora Trent. Un hombre alto, que llevaba un abrigo oscuro y un bastón. Tenía el sombrero tirado hacia abajo. No se le veía la cara claramente a través de la niebla. ¿Te vio? No lo creo. Él se movía a propósito, como un hombre que sabía a dónde iba. Grité, «Buenas noches», pero no respondió y seguí caminando. Supuse que era el vicario, reverendo Caldwell, que a veces realiza visitas tardías a los feligreses y la construcción era casi correcta, pero no lo era. El vicario, insistió la señorita Marple. No, señorita, dijo Breguet. Lo consulté con él al día siguiente por la mañana, tan pronto como supe lo de la señora Trent. Dice que estuvo todo el tiempo en su estudio esa tarde. Nunca abandonó la vicaría. La ama de llaves lo confirma. El inspector Craok se inclinó hacia adelante, indicando que otra persona caminaba hacia la cabaña de la señora Trent aproximadamente cuando se oyeron los 3 golpes. Alguien que ignoró deliberadamente a la gente y continuó su camino. ¿Notaste algo más sobre este hombre, agente?, preguntó la señorita Marple. Su puerta, tal vez, o la forma en que llevaba su bastón, pensó Breguet con atención. Ahora que lo mencionas, tenía un rasgo distintivo al caminar. No cojeaba exactamente, sino un paso medido, como alguien que tenía mucho cuidado de dónde colocaba los pies. Y el bastón lo usaba con bastante regularidad, golpeándolo en el suelo mientras caminaba. Un hombre que necesitaba el apoyo de un bastón, entonces, o deseaba dar esa impresión. Hay más, dijo el inspector Craok. Cuéntale sobre la puerta, Breguet. Ah, sí, dijo Breguet. Cuando encontré a la señora Trent a la mañana siguiente, después de que la señora Fletcher dio la alarma, la puerta principal estaba ligeramente entreabierta. No del todo abierta, solo desabrochada. Pero aquí está lo curioso. La llave seguía puesta en la cerradura por dentro. Los ojos de la señorita Marple se agudizaron. ¿El interior? Sí, señorita. Giró la cerradura como si ella misma se hubiera encerrado allí la noche anterior. Pero la puerta estaba abierta. ¡Qué interesante!, comentó Miss Marple. Eso sugiere que el asesino tenía su propia llave. Entró sin permiso, hizo lo que vino a hacer y se marchó. Pero no pudo cerrar la puerta con llave tras él porque la llave de la señora Trent seguía puesta en la cerradura del interior. El inspector Craok asintió con aprobación. Exactamente mi conclusión. La pregunta es, ¿cómo obtuvo una llave duplicada? La señora Trent fue ama de llaves en la antigua finca de Trent durante 30 años, observó la señorita Marple. Imagínese que ella habría tenido las llaves de diversas propiedades. Cuando la casa se incendió y se liquidó la herencia, esas llaves podrían haber pasado desapercibidas, sido guardadas como recuerdos o robadas, dijo la señora Partridge con nerviosismo, o prestadas y copiadas, algo parecido al caso del sobrino de la señora Espenjo en St. Mary Mead, quien pidió prestadas las llaves de su tía con el pretexto de revisarlas, pero en realidad quería tener acceso a su joyero. El inspector Craok anotó esto en su libro. He enviado consultas a Londres sobre la familia Trent y sus asociados. El abogado que se encargó de la herencia de Arthur Dane, quien falleció hace 3 años, tenía un sobrino, Henry Dane, que heredó su consulta. Dane, repitió la señorita Marple pensativamente. ¿Sería esto el mismo? La familia Dane, como la señorita Dane, la mujer que nos habló en la sala de té, su prima, creo, aunque por lo que entiendo, no están en términos amistosos. Disputa familiar por un viejo escándalo que involucraba a Margaret Dane. ¿Cómo?, preguntó Breguet. Muy conveniente, murmuró la señorita Marple. Un abogado tendría acceso a todos los registros de la herencia, incluyendo información sobre llaves, joyas y diversos legados. También sabría cómo falsificar documentos legales si fuera necesario. ¿Crees que este Henry Dane podría ser nuestro hombre?, preguntó Breguet. Creo que merece ser investigado, respondió Miss Marple. Inspector,
¿Puedo preguntarle si ha hecho preguntas en el Red Lion Inn? En efecto, un caballero, de la altura y descripción, se alojó allí durante 5 días hace poco. Dio su nombre como el señor Henderson de Londres, reservado. Pero el propietario notó que preguntaba varias cosas sobre St. Yaris, en particular sobre la antigua finca de Trent. ¿Y este señor Henderson tenía un bastón? Sí, uno muy elegante, con un asa de plata, dijo el propietario. Bastante distintivo. La señorita Marple se levantó y se acercó a la ventana, contemplando la tranquila calle del pueblo. Creo que deberíamos buscar marcas hechas por este bastón tan característico, dijo. El agente Brewer mencionó que el hombre que vio golpeaba regularmente el bastón contra el suelo blando o barro. Dejaría impresiones claras. El inspector Craok se inclinó inmediatamente. Excelente idea. ¿Lo hacemos? ¿Examinar la puerta de la señora Trent? Hicieron su camino hacia la cabaña, ahora acordonada como escena del crimen. En la tierra blanda junto al escalón delantero, parcialmente ocultas por huellas posteriores, estaban varias impresiones redondas, de aproximadamente 1 pulgada de diámetro. Un bastón, dijo el inspector Craok con satisfacción. La punta metálica. Y mire aquí mismo, en la puerta, apenas visible, un rasguño fresco, del tipo que podría ser fabricado por un bastón de metal golpeando piedra. Nuestro asesino estuvo aquí, susurró la señorita Marple, quizás esperando ser admitido, o preparándose para lo que iba a hacer. Envió 3 golpes con su bastón en la puerta, creando la famosa llamada de medianoche, y luego usó su llave de repuesto para entrar. ¿Pero por qué tanta farsa?, preguntó la señora Partridge. ¿Por qué no simplemente entrar en silencio? Porque, respondió Miss Marple, quería que todos creyeran que la leyenda se había hecho realidad. Una explicación sobrenatural desalienta una investigación demasiado minuciosa. Y casi funcionó. Si el doctor Haddock no hubiera probado ese té, la muerte se habría atribuido a insuficiencia cardíaca provocada por el miedo al llamador nocturno. El inspector Craok terminó su té y se levantó para irse. Bueno, gracias a ti, señorita Marple, se ha detenido la manifestación de la codicia. Henry Dane será juzgado, y confío en que será declarado culpable. Las pruebas son abrumadoras. ¿Qué pasará con las joyas?, preguntó la señora Partridge. Serán retenidas como pruebas hasta que concluya el juicio. Después, irán a la casa del pariente más cercano de la señora Trent. Resulta que tenía una sobrina en Cornualles que no sabía nada sobre la herencia. Se sorprenderá bastante al descubrir que es una mujer rica. Después de que el inspector Craok se marchó, Miss Marple y la señora Partridge se sentaron en un silencio cómodo durante un rato. El sol de la mañana se filtraba por las ventanas. Desde afuera, se escuchaban los sonidos cotidianos del pueblo, el carro de la leche traqueteando, los niños jugando, las campanas de la iglesia llamando a los feligreses al servicio matutino. ¿Lo harás? ¿Te quedas el fin de semana, Jane?, preguntó la señora Partridge con esperanza. Si me lo permites, lo haré, respondió Miss Marple. Sería un placer verte en St. Yaris, en paz, sin asesinatos ni leyendas perturbando la tranquilidad. Ese domingo fueron caminando a la iglesia, uniéndose a los aldeanos que llenaban los bancos con una sensación de alivio y renovación. El reverendo Caldwell habló sobre la verdad y la justicia, sobre los peligros de permitir que el miedo venza a la razón, y sobre la importancia de la comunidad en tiempos difíciles. Después, mientras estaban de pie en el cementerio recibiendo felicitaciones y gracias de los aldeanos, Miss Marple se encontró pensando en todas las pequeñas observaciones que habían llevado a la captura de Henry Dane: el lodazal, las patas de gato, los pestillos engrasados, los fragmentos de cartas quemadas, las marcas de un bastón. Cada detalle, insignificante por sí solo, formaba juntas un patrón innegable. «Estás muy callada», dijo la señora Partridge. «Los observé mientras caminaban a casa», respondió Miss Marple. «Estaba pensando en leyendas. Las soportamos porque halagan nuestros miedos, como te dije antes, pero también porque son más sencillas que la verdad. Es más fácil creer en una llamada fantasmal a medianoche que reconocer que nuestros vecinos podrían ser capaces de matar. Pero nunca lo crees en una explicación sencilla». «¿Tú, Jane?», preguntó la señora Partridge. «Creo en la naturaleza humana, querida mía», sonrió Miss Marple.
La naturaleza humana es mucho más compleja e interesante que cualquier historia de fantasmas. El único espectro que visita la mayoría de los pueblos es la codicia, y siempre mata 3 veces, primero con la tentación, luego con la justificación y finalmente con la acción. El truco consiste en reconocer esos golpes por lo que son antes de que la tragedia siga. Cuando la campana de la iglesia marcó el mediodía, regresaron a la cabaña de la señora Partridge. Miss Marple se acomodó en su lugar favorito, se sentó y extendió la mano hacia su labor de punto, lista para disfrutar de una tarde tranquila en un pueblo que finalmente había recuperado la paz. Afuera, por fin, quedó en silencio el camino.